Muy buenas tardes, José Alberto Tejada Echeverri. Primero que todo, soltar dos miuras de la misma raza a un encierro es muy difícil. Porque José Alberto se retiró pues para dedicarse a la campaña política siendo director del Canal 2 de Cali. Una labor además muy admirada por todos los colegas que somos conscientes de lo que tú has hecho. José Alberto, lo presento, se lanza a la Cámara de Representantes por la circunscripción del Valle del Cauca dentro del pacto histórico. Primero, ¿por qué la decisión de irse con el pacto histórico? ¿En qué parte se conjuga el pensamiento de los seguidores de José Alberto y de José Alberto para llegar al pacto histórico? Gracias, Wilson, por la invitación. Mira, primero tener en cuenta de que mi candidatura nace de la muchachada. Mi candidatura no nace producto de acuerdos con directorios políticos o con organizaciones políticas, sino que los jóvenes decidieron postular mi nombre y ellos consideraron que la alternativa política más cercana a sus aspiraciones de base fundamentales estaban reflejadas en el pacto histórico, que como todos sabemos es una coalición de fuerzas políticas de la izquierda, de la centroizquierda, incluso liberales, progresistas, de gentes demócratas, que están buscando una alternativa para mejorar las condiciones de inclusión y de competitividad razonable que el país debe tener en el siglo XXI. Eso explica por qué estamos en el pacto histórico y estamos en la Colombia Humana, estamos avalados por la Colombia Humana, pues porque fue el partido, primero este partido de Petro como tal, pero segundo porque fue el partido que nos ofreció la cabeza de lista a la Cámara por el Valle del Cauca en el pacto histórico, y así los muchachos consideraron que podíamos entrar en esta justa electoral. Cuando habla de los muchachos, ¿a qué sector de los muchachos se refiere del Valle del Cauca? Esa es una muy buena pregunta. Yo hablo de la muchachada y yo siempre he dicho que la muchachada es un universo variopinto, etáreo, de jóvenes que están, digámoslo, entre los 17, 18 años y los 30 y tantos, donde hay muchachos escolares de colegio, muchachos desescolarizados, muchachos universitarios, jóvenes profesionales, jóvenes trabajadores formales, jóvenes trabajadores informales y también muchachos que no hacen nada, que están desempleados y todavía midiendo calles. Pero en esencia, yo sí le quiero reivindicar el papel protagónico a la muchachada de barrio, a la muchachada popular, porque esos muchachos y muchachas que yo tuve la oportunidad de conocer y seguir de cerca en el estallido social, decían algo que para mí es muy poderoso. Nosotros no nos representa a nadie, ningún partido político, ninguna iglesia, ninguna organización sindical, ninguna organización estudiantil. Nosotros estamos aquí como jóvenes eh, pidiendo oportunidades. No estamos pidiendo regalos, subsidios, no estamos pidiendo que llegue el comunismo, no estamos pidiendo que se seque el mar, no estamos pidiendo que la tierra, que la luna se baje a la tierra, nada de esas cosas. Estamos pidiendo oportunidades. Y a mí me pareció de mucha dignidad, de mucho coraje civil, que esa cantidad de muchachos ninis que ni estudian ni trabajan y que la inmensa mayoría son de estratos populares, de entornos urbanos y rurales muy pobres, pues hayan puesto el tono, porque es que los estudiantes universitarios se unieron a ellos, pero esto no fue liderado por estudiantes universitarios. Esto fue liderado por la muchachada de base, la muchachada de barrio, de comuna, de vereda, de corregimiento. Y en ese sentido quiero siempre reivindicarlos a ellos. Quiere decir entonces que se está creando una nueva filosofía popular que hace rato se estaba esperando, que es volver al barrio. Sí, señor, volver al barrio, volver a la vereda, volver al corregimiento, entender que la construcción de ciudadanía y la construcción de sociedad no pasa necesariamente por las plataformas organizacionales clásicas.
que ellas no es que no sean importantes, sino que obedecen a un modelo de sociedad que es la del siglo XX y estamos en el siglo XXI y entonces ahora tenemos que pensar en otro tipo de dinámicas, en otro tipo de plataformas. Los muchachos, por ejemplo, hoy día no aceptan ese formato vertical, autoritario, segmentador, excluyente, en el que se han afincado los sindicatos, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones académicas, incluso en muchos casos hasta el sector propio solidario y cooperativo, que hemos sabido que así ha pasado también en otros momentos. Ya hablaremos del sector cooperativo y solidario porque Ecosolidario está en ese segmento. Antes le quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué mi familia que vive en Cali, que va a ver este video, tienen que votar por la Colombia Humana y por José Alberto Tejada Echeverry a la Cámara de Representantes? Bueno, nosotros somos una opción más. Esto también hay que decirlo porque no pretendemos ser ni maximalistas, ni redentoristas, ni mesiánicos. Somos una opción más, pero creemos que somos la opción como plataforma política, el pacto histórico, somos la opción más próxima al ideario de entender un desafío nuevo en Colombia. Colombia es un país que se ha construido a partir de la exclusión, que se ha construido a partir de la negación, no solo del otro, sino de lo otro. Ha sido un país que se ha construido a partir de la violencia no solo física, sino la violencia material y la violencia simbólica. Por esa razón, el pacto histórico está intentando volver a los presocráticos, está intentando explicarnos que la política es el acto civilizatorio por esencia de la humanidad, porque la política es el arte de resolver nuestros conflictos y de mediatizar nuestros intereses sin necesidad de matarnos ni de excluirnos. Y para ello se requieren pactos, se requieren acuerdos, se requieren plataformas de concertación. Por eso somos la alternativa en este momento de la historia del país. Y en ¿Cómo se... segundo lugar, Siga, sí, siga, siga. y en segundo lugar, Wilson, porque creo que a contrario de lo que muchas partes interesadas quieren hacer ver, el pacto histórico y todos los dirigentes que están allí o que estamos allí, estamos intentando llamar a que lo que requiere Colombia es modernización, modernización social, económica, política, cultural. Aquí nadie está hablando de comunismo, aquí nadie está hablando de extremismos, aquí nadie está hablando de que se acaben los ricos, aquí nadie está hablando de que se estatice la economía, aquí nadie está hablando de que se cree una enorme burocracia estatal que todo lo controle. Por el contrario, estamos diciendo que lo que necesitamos es más democracia económica y la democracia económica se consigue si participa el micro, el pequeño, el mediano empresario, si participan las comunidades organizadas a través de mecanismos solidarios, cooperativos, comunitarios, de economía social, si participan los artistas y los deportistas a través de sus propias cadenas de interlocución con la sociedad. Pero hablar de que Colombia es una democracia económica cuando estamos controlados por 4 o 5 grupos económicos, casi todos amarrados al sector financiero o a multinacionales y algunas multinacionales del crimen, eso no es democracia económica. Esa es nuestra apuesta. Eso es, y aquí en Ecosolidario la venimos catalogando hace mucho tiempo como un feudalismo democrático. Cuando usted habla, José Alberto, de las posiciones sociales, me hace recordar a un hombre muy popular, a Cantinflas. Cantinflas decía, yo no quiero que se acaben los ricos, lo que yo quiero es que hayan menos pobres. Así es. El Bueno, padre Daniel Guilar, fundador de la obra que yo dirijo desde hace 36 años, la Corporación Daniel Guilar Secán de aquí de Cali, un cura belga que llegó a Colombia a finales de los años 60, él nos decía que lo más grave que él encontraba era que en América Latina y en Colombia en particular no existía clase media, que existía una cúpula de muy poquitos, muy, muy ricos y una enorme base social muy, muy pobre, y que en la mitad había una cinturita de hormiga muy chiquitica,
que era una clase media y que una sociedad no podía ser democrática si no tenía un mecanismo de movilización social y económica y cultural de sus gentes, y que eso era la clase media europea, la que él conocía. Yo he tenido oportunidad por mi trabajo, por mi experiencia, de conocer experiencias en Europa y estudiar esas experiencias, y es verdad. Por ejemplo, ustedes que están en el sector solidario y cooperativo lo saben, que si algo le debemos a Europa es el cooperativismo como modelo Claro filosófico, que sí. social, económico, organizativo. Y ese modelo ha permitido que esa Europa occidental que hoy conocemos sea una Europa de ciudades, una Europa de provincias, una Europa de ayuntamientos, pero no tirados al garete, sino interconectados, con capacidad enorme de generar dinámica entre sus comunidades. Y eso nos decía Daniel, yo creo firmemente en eso y por eso queremos apostar. ¿Cómo promover en Colombia a las organizaciones sociales, a las organizaciones solidarias, a las entidades cooperativas para hacer una Colombia más justa, más amable, que le dé beneficios reales a la gente? Wilson, tengo también un amigo que nos colabora en la Corporación SECAN y en el Canal 2, Zoilo Payares, que también es cooperativista, que también es un hombre del sector de la economía solidaria, de la economía y de todo lo que es el desarrollo local y territorial. Él está hablando hace rato de los tratados de cooperación local. Él parafrasea los tratados de libre comercio con los tratados de cooperación local. Y yo me pego de lo que él dice y le agrego, esos tratados de cooperación local deben ser el incentivo para que, así como existen las APP, que son las alianzas público-privadas, que son las que hace Sarmiento Angulo con el Estado colombiano para hacer las carreteras 5G y para hacer los desarrollos marítimos y aeroportuarios y demás, necesitamos alianzas privado-comunitarias o privado-sociales. ¿Y eso qué es? Eso es que en el marco de una concepción de tratado de cooperación local, invitemos al empresariado pequeño y mediano y a algunos grandes que así lo quieran a entrar a vincularse con las comunidades territoriales para que esas comunidades territoriales creen de la mano con los empresarios tradicionales proyectos económicos sociales, proyectos económicos coparticipados, que no sean individualidades pegadas de un empresario. Por ejemplo, yo ahora mismo me estoy yendo ahora, termino esta entrevista y me voy para donde Rómulo Marín, el de Calzado Rómulo. Entonces, él tiene una empresa aquí de 1.000 trabajadores. Es proponerle a un Rómulo Marín, venga Rómulo, allá en la comuna de 16, creemos una planta de Rómulo, llamémosla Rómulo 16. Esa planta va a ser la mitad suya y la mitad de la comunidad, pero esa mitad de la comunidad va a estar organizada a través de un mecanismo de economía social, de economía solidaria, de economía cooperativa, que va a tener el 50% de propiedad de la empresa y va a tener la posibilidad de generar empleo directo allí con una empresa que es de la comunidad. Le va a garantizar a usted como empresario que el 100% del producto lo va a consumir la comunidad del entorno, porque ese es el mercado natural que va a tener. Usted como empresario experto nos va a enseñar para formar un grupo de cuadros dirigentes del sector cooperativo y de economía social para que aprendan a manejar una empresa, para que de aquí, con la rentabilidad que nos genere, salgamos a crear capilaridad empresarial y vayamos a crear otras en gastronomía, en confecciones, en repuestos, en construcción, en lo que sea. Ahí es como yo entiendo que se hace. El empresario va a invertir el 100% y de ese 100% la mitad va a quedar de la comunidad. Usted me va a decir, entonces el empresario va a perder ese 50%. No lo va a perder por dos razones. Primera, porque es una propuesta, y esa la quiero trabajar yo en el Congreso. Es una propuesta de decirle al Estado, el 50% que invierte el empresario, usted se lo va a descontar de sus impuestos, porque es una manera de que él recupere esa inversión. Y dos, ese empresario va a quedar dueño perenne del 50% de esa empresa. Y como la empresa va a tener un mercado asegurado en el consumo de su propio territorio, pues ese empezó a tener utilidades aseguradas para los próximos 20 o 30 años. Ese modelo, Las empresas territoriales como se desarrolló parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. correcto, y como lo está haciendo Muhammad Yunus de Grameen Claro. Bank, que ha invitado a empresarios grandes de Europa a que se vayan a Bangladesh a invertir así con lo que yo le estoy explicando,
y eso está funcionando. O sea, es que el problema no es que para sacar a la gente de la pobreza haya que empobrecer a los que ya tienen. El problema es que en lugar de gastar la plata hay que sembrar la plata. Yo le decía a Jacobo Tobar, director de Confandi en el Valle, Jacob, que me decía que habían 100.000 millones de pesos para inversión social desde el sector privado, y yo le decía, Jacobo, no gasten esa plata, siembren ese dinero, siembren esa riqueza, háganlo de tal manera que la platica no la den en subsidios para que la gente coma hoy y mañana tenga hambre, sino para que creemos empresas que mitiguen el hambre en el futuro, por ejemplo. Yo voy a cerrar esta entrevista para que usted no haga esperar tanto a Rómulo, porque además me parece excelente la idea. En el sector solidario, en los sectores sociales, en las cooperativas, hace falta el liderazgo. Usted es un hombre que sabe de capacitación, que sabe de educación, aparte que es periodista y contador. Entonces, yo lo voy a comprometer a usted. ¿Será posible crear una escuela de liderazgo para el sector solidario, el sector cooperativo, en razón que las cooperativas de trabajo, de ahorro y crédito y financieras están trayendo los ejecutivos del sector financiero y ellos ya vienen con otro chip, con el chip neoliberal? Entonces, hace falta para todos esos proyectos que ustedes tienen, que usted tiene, hace falta un liderazgo social, cooperativo, solidario, como se le quiera llamar. Una universidad sería importante para eso, una escuela de liderazgo. ¿Se compromete a soltar eso en el Congreso? Me comprometo rotundamente porque de hecho aquí estamos creando con la muchachada el movimiento Nuestra Gente Valle y creemos que la primera tarea es formar una escuela de ¿Qué pasó? jóvenes. Y al mismo tiempo que hay que formarlos en política y en gestión pública, hay que formarlos en gestión económica y social. Y en el concepto de esa formación económica y social, hay que formarlos en economía solidaria y cooperativa. Y yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué hace una cooperativa trayéndose un gerente de un banco a manejar un fondo de ahorro cooperativo? Por Dios. Eso es como traer usted a un carnicero a que le prepare comida vegana o comida vegetariana. Eso no tiene sentido. Es tan sencillo como eso. Tenemos que formar una élite y un ejército de profesionales y técnicos del sector solidario y cooperativo que le crean al modelo, que crean que la economía cooperativa y solidaria es la alternativa que tienen los sectores populares y los sectores medios para lograr la inclusión social. No hay otro camino. ¿Cómo debe llegar la gente al tarjetón para votar por José Alberto Tejada Echeverry? El 13 de marzo usted pide el tarjetón a la Cámara, el tarjetón al Senado y el tarjetón a la consulta presidencial. En el tarjetón de la Cámara aparecen todos los partidos. El pacto histórico está en la parte de abajo, al lado del voto en blanco. No aparece ningún nombre de ninguno de nosotros porque es lista cerrada. Usted no vaya a buscar mi nombre, busque pacto histórico, este que estoy mostrando aquí, que usted ve aquí, pacto histórico. Este logo usted le pone la X, y al usted poner la X en el logo de Cámara Pacto Histórico, está votando por mí y por los otros candidatos, porque aspiramos a sacar entre 3 y 5 candidatos a la Cámara en esta justa electoral. No se lo olvide, es lista cerrada y pone la X en el logo de Pacto Histórico Cámara. Cierre usted la entrevista con un mensaje para los colombianos. El mensaje es que no crean en esos asustadores de oficio que nos están diciendo que llegó el coco del castrochavismo, el coco del comunismo internacional, que van a acabar a Colombia, que Colombia se va a demonizar. No es cierto, no es cierto. Yo solo les doy este dato. Si fuera cierto que Petro hubiera hecho tan mal gobierno en Bogotá, Bogotá es la ciudad más cosmopolita de Colombia y Bogotá es la primera electora de Petro. Lo fue en las presidenciales pasadas y con toda seguridad lo va a hacer ahora. Si eso ocurre en Bogotá, no es porque Petro haya hecho un mal gobierno. A pesar de que tuvo en contra a toda la media corporativa que hablaban peste de él, la gente no es boba. La gente sabe que allí se hizo un laboratorio de inclusión social que quedó trunco, pero que era algo así como el desayuno
era la muestra de lo que puede venir. Y además, en el pacto histórico, somos muchos los colombianos y colombianas preparados, que tenemos formación, que tenemos experiencia y que tenemos sobre todo espíritu democrático. Yo soy un empresario del sector de la economía social y yo no estoy dispuesto a permitir que a Colombia le estaticen su economía, pero tampoco estoy dispuesto a que me hagan creer que los María Fernandas Cabales, que los San Clementes, que los Laforí son el futuro de Colombia. No es así. Colombia necesita oportunidades para usted y para mí. Gracias. Muchas gracias, José Alberto Tejada Echeverry, candidato a la Cámara de Representantes por la suscripción del Valle del Cauca. Le deseo muchos éxitos. Gracias, hasta luego.